Baudrillard, simulación y simulacro. Hoy comenzamos a hablar sobre un tópico que está íntimamente ligado a nuestro tópico anterior sobre cultura visual. De hecho, hablar sobre cultura visual realmente nos prepara para trabajar con este concepto de Baudrillard que desemboca en un constructo filosófico que se llama la hiperrealidad. Así que la simulación y el simulacro son parte esencial de este contexto histórico de la hiperrealidad. Baudrillard comienza a hablar de la hiperrealidad en 1980 y este tratado que él escribe sobre el simulacro responde a unas realidades cambiantes que está observando en términos de los medios de comunicación. Así que habíamos discutido previamente en una clase pasada la cultura visual. Y a forma de repaso, como saben, la cultura visual designa un contexto histórico particular. Y se diferencia ese contexto de otros contextos, digamos, porque depende de la representación técnica para moverse, para comunicar, para construir la realidad. Entonces, en épocas previas, ¿verdad? Los seres humanos siempre han sido visuales, siempre de alguna forma u otra han trabajado la tecnología de la representación. Pero cuando aparece en un momento particular la reproducción técnica, en este caso la imagen fotográfica, algo cambia fundamentalmente. Así que hay una diferencia muy marcada, como habíamos visto antes, entre, digamos, el retrato en pintura. Así que habíamos hablado de por ejemplo, una pintura, un óleo, un lienzo de Abraham Lincoln. Y luego mirar la fotografía de Abraham Lincoln. Hay dos tipos de representación. Una es manual, sigue siendo una tecnología. La otra es reproducción mecánica. Y hay algo muy particular de la reproducción mecánica que de alguna forma nos hace poder situar un contexto en el que esa reproducción mecánica comienza a imperar. Comenzamos en muchos sentidos a poner una fe en ese tipo de representación. Habíamos hablado anteriormente que algo que tiene la imagen fotográfica es, ¿verdad? Porque es una representación, no podemos olvidar eso. La imagen fotográfica es una representación tanto como una pintura es una representación. Lo que cambia aquí es el nivel de motivación. Y este concepto, habíamos visto, lo trabaja Ferdinand de Saussure y habla de cuán, digamos, cercano puede ser un signo con respecto a su referente. Un concepto sumamente importante para la representación, para nuestro entendimiento de lo que es la representación, es el signo. Porque podemos decir que hay un mundo exterior, hay una realidad objetiva, digamos, que está a nuestro alrededor. Pero el único acceso que yo tengo con respecto a esa realidad objetiva es mediante signos. Esto quiere decir que aun si hay una realidad dura ocurriendo más allá de mi cognición de ella, yo no puedo ni comunicar sobre ella,
ni construir simbólicamente alrededor de ella si no es a través de un sistema de representación. El lenguaje, por ejemplo, es uno de estos sistemas de representación. Así que mediante la construcción arbitraria de palabras, ¿verdad?, que son signos, se puede entonces hablar sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Así que creamos palabras que tienen un contenido simbólico para expresarnos sobre el mundo. Y hay veces que esas representaciones pues son, digamos, menos importantes o dramáticas o consecutivas o con consecuencia, debo decir. Así que, pues, representar lo que es gato, perro, carro, no, ¿verdad? Son signos que no tienen mucho debate, aun si son representaciones arbitrarias. Por otro lado, hablar de amor, justicia, terrorismo, democracia, estos son signos mucho más complejos y en ese sentido las representaciones se hacen más inexactas, ¿ok? Y el lenguaje es así, el lenguaje es sumamente inexacto. Así que si volvemos al signo simple como gato, si te pregunto cómo tú representas un gato, la verdad es que no solo puedes usar más signos. Así que pues un gato es un felino, que es un felino, pues un mamífero, que es un mamífero, pues tiene pelo, amamantan a sus crías, o sea, hay un sinnúmero de... son signos y más signos. Ahora, cuando vamos a otras cosas, ¿verdad?, más simbólicas, como por ejemplo, ¿qué es la democracia? La democracia es un sistema que es político. ¿Qué es política? Pues significa, ¿verdad?, relativo a la organización social de un contexto. Podemos ver cómo, ¿verdad?, estos signos son cíclicos, ¿ok? Son inexactos, nunca me permiten comunicar plenamente lo que yo, digamos, experimento por democracia. Pues el lenguaje no es el único sistema de representación. Las imágenes son también sistemas de representación. Comunican de otra forma, así que si yo voy a poner, digamos, el signo gato, voy a hablar del signo gato, y me refiero al signo lingüístico, G-A-T-O, ¿verdad? Gato, son una serie de sonidos. Diría que ese signo tiene un nivel de motivación mucho menor, es decir, mucho más arbitrario que, por ejemplo, una imagen del gato o inclusive un icono, ¿verdad? Un pequeño dibujo de un gato. El dibujo del gato se aproxima mejor, digamos, al referente. Y esta palabra aquí es clave, la vamos a estar utilizando mucho en el contexto de Baudrillard. ¿Por qué? Porque todo sistema de representación apunta a un referente. Así que cuando hace un momento hablaba de la, digamos, de la realidad objetiva posible que existe, ¿verdad?, más allá de nuestra experiencia de ella. Esa realidad se constituye de objetos que existen, pero en el momento en que yo los represento se convierten en referentes. Porque un signo solo puede designar un referente. La realidad, si la pensamos, es un gran continuo. Yo no sé cuándo empieza y acaba la realidad. No puedo agarrarla. La representación, por otro lado, lo único que hace es agarrar pedazos de ese continuo de la realidad. Y en ese sentido, en el momento de la representación, todo se convierte en referentes. Así que son conceptos importantes. Así que para repasar, Baudrillard ¿verdad?, y su pensamiento sobre la mediación se da un contexto en el que uno,
la imagen se comienza a convertir cada vez más y progresivamente en un sistema de representación a priori. Es decir, comienza a imperar o superar con respecto a otros sistemas de representación. Digamos, por ejemplo, el sistema lingüístico. Además, ¿verdad? Tenemos, como decíamos, ¿verdad? En términos de la cultura visual, tenemos el cambio histórico en el que adviene la representación mecánica y sabemos que ya del saque, ¿verdad? Desde las primeras instancias de representación mecánica, digamos la cámara fotográfica, ya de por sí estamos viendo un cambio cualitativo en la representación o en el nivel de motivación. Podemos, digamos, extraer de Baudrillard que, y esto lo observamos también en nuestro contexto tecnológico actual, hay una progresión continua desde ese nivel cero de la representación mecánica, una progresión continua del nivel de motivación de esa representación. Así que hay una diferencia enorme entre las primeras representaciones mecánicas con daguerrotipos o incluso, ¿verdad?, la cámara ya más o menos como la conocemos hoy día, de esos procesos fotográficos y, digamos, la imagen que puede tomar un iPhone último modelo. Así que hay una progresión continua en ese nivel de motivación. Y eso causa entonces, y vamos al tercer punto, causa una fe en nuestra parte, una fe en la representación. ¿Ok? Así que algo importante ocurre y es que el referente comienza a irse, ¿verdad?, al asiento trasero, al backseat, como se suele decir. Así que vamos de alguna forma priorizando la representación vis a vis el referente. ¿Okay? Así que quiero que piensen en esto como un contexto para pensar un poco qué es lo que nos quiere decir Baudrillard. La simulación, entonces, es el primer concepto que empieza a trabajar Baudrillard para llevarnos a esta descripción macro, ¿verdad?, de un contexto en el que él le llama la hiperrealidad. Así que el asunto con la representación en general es que se presenta como un orden de la realidad. Fíjense que en un nivel muy básico, los sistemas de representación buscan representar la realidad. ¿Ok? ¿Qué pasa? A medida que va progresando la calidad de esa representación, cada vez más la representación comienza a interferir con un orden de la realidad. Para Baudrillard ese orden de la realidad se trata de nociones con respecto a la realidad. Y, ¿verdad?, no vamos a entrar en un debate demasiado profundo con respecto a qué es la realidad, aunque en muchos sentidos estas ideas de Baudrillard nos hacen precisamente, nos llevan a pensar sobre la realidad, o incluso podríamos decir, nos hace pensar sobre la realidad como un problema de la mediación. Así que, ¿qué cuenta como lo real? Y en muchos sentidos, si pensamos esto desde un punto de vista semiótico, si lo pensamos en términos de los sistemas de representación, como había hablado hace un segundo, hablar de la realidad es hablar de los sistemas de representación que nos permiten acceder a la realidad. Y esto, pues,
toma un poco de tiempo pensarlo, asimilarlo, porque claramente tenemos una experiencia de la realidad. Y está aquí, si yo, ¿verdad? Le meto un puño a esta mesa, me va a doler. Y es dura, ¿verdad? Y hay unas leyes de física que interactúan, ¿verdad? O gobiernan los objetos que me rodean. Y sin embargo, eh, la forma como yo respondo a esa realidad siempre está atravesada por estos sistemas de representación y lo que conllevan esos sistemas de representación. Así que el lenguaje como sistema de representación es bien inexacto, imperfecto. Así que fíjate cómo esa tecnología en particular afecta cómo yo me relaciono con la realidad. Así que por eso Baudrillard ve el asunto de la simulación y el simulacro como parte, ¿verdad?, del orden de la realidad. O incluso podríamos decir la representación misma afecta el orden de la realidad. Entonces, para hacer su caso, Baudrillard habla de unos estadios de la representación. ¿Ok? Podríamos decir que a lo largo de, ¿verdad?, la progresión de la representación mecánica, hay distintos momentos o hitos históricos, ¿verdad? O, ¿verdad? Históricos en el sentido, podría ser temporal, pero me refiero también a paradigmáticos. Así que primero, ¿verdad? Podemos pensar en qué significa disimular, ¿verdad? Una palabra, un término precursor a simular. Así que disimular, Baudrillard lo presenta como, ¿verdad?, como fingir en muchos sentidos. Así que si tú, ¿verdad? Pero disimular también es esconder. Así que yo disimulo que ando con $500 en el bolsillo para que no me asalten. Es algo que se me acaba de ocurrir. Pero nosotros disimulamos un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Uno disimula, por ejemplo, que no está en una situación incómoda cuando lo que está pasando a nuestro alrededor es totalmente incómodo. Así que está ese concepto de disimular, ¿verdad? Pensemos, disimular en muchos sentidos tiene que ver con el orden de la realidad. ¿Por qué? En el caso de disimular, pues hay una realidad conocida. Yo disimulo X o Y. Escondo, ¿verdad? Pero claramente se sabe, o sea, el mismo acto de disimular reconoce una realidad. Por eso se disimula. Y tal vez Baudrillard lo que nos diría es que en ese sentido disimular mantiene el orden de la realidad. Es decir, mantiene lo que pensamos con respecto a la realidad. Partimos de una premisa y es que pensamos que nuestro entorno es real. Así que el acto de disimular mantiene ese orden. ¿Ok? Así que todo está bien, todo es real, aún si disimulo. También uno se hace pasar, ¿verdad? En inglés la palabra que se utiliza, ¿verdad? Si lo leyeron en la traducción al inglés, el texto originalmente está en francés. Feign, ¿verdad? Yo lo traduzco aquí como hacerse pasar. Esta noche es la noche de brujas, de Halloween, y la gente se hace pasar. Así que disfrazarse es hacerse pasar. Nuevamente, el orden de la realidad se mantiene intacto porque hacerse pasar reconoce la realidad de algo. Bien. Y luego viene el acto de simular. Entonces, ahora simular es más complicado. Complica las cosas. Porque simular requiere
requiere de mezclar o fusionar de una forma mucho más integral y activa elementos de la realidad con elementos de la simulación. O, para usar otra palabra, elementos de la realidad con elementos de la no realidad. Así que si estos son mentiras, por ejemplo, la simulación requiere de no mantener esa línea, ¿verdad? Esa línea divisoria del orden de la realidad, sino entrelazar esas dos dimensiones. Y vamos a ver un poco, y con ejemplos, a qué nos referimos, se podría referir Baudrillard con esto. Pero la parte que ahora mismo, ¿verdad?, también tenemos que entender es que para Baudrillard el simulacro o el acto de simular está totalmente atado al desarrollo y evolución de la representación técnica, que es algo que ya habíamos visto. Estamos viendo incluso esto desde la discusión de cultura visual. Así que en el acto de simular, si bien en el acto de disimular o hacerse pasar, no se trastoca el principio de la realidad, es decir, no se trastoca el orden de la realidad, con la simulación sí se trastoca ese principio de la realidad. Y el principio de la realidad no es otra cosa que una noción histórica sobre qué cuenta como realidad. ¿Ok? Así que previo a la, previo a la reproducción o representación mecánica, el principio de la realidad era sumamente estable. ¿Ok? Claramente hay una realidad. Esta realidad se puede, o la existencia de esta realidad se puede reconocer universalmente. ¿Ok? Así que una pintura, como decíamos anteriormente, un retrato pintado a mano, un óleo, digamos, no trastoca el principio de la realidad. ¿Por qué? Es porque yo puedo ver un óleo, yo puedo reconocer incluso la destreza que puede haber tenido el artista. Puedo reconocer los atributos que modelan esa realidad, ese referente. Así que el referente pues, puede ser pues, la persona a quien se retrata. Y sin embargo, siempre reconoceremos que es una representación, ¿verdad? Reconocemos que es una pintura que ha hecho alguien y el principio de la realidad se mantiene intacto. ¿Ok? Y por mucho tiempo, ¿verdad? Fue así. Ahora, claro, a medida que va progresando la calidad, resolución y verosimilitud de esas representaciones en imagen, algo va pasando. Así que, regresando un poco a disimular, hacerse pasar, pues yo puedo disimular, digamos que no estoy incómodo cuando realmente lo estoy, o puedo hacerme pasar por alguien en una fiesta, y ahí pues el principio de la realidad se mantiene intacto, pero de repente cuando empezamos a simular, ahí las cosas empiezan a cambiar. Así que vamos a pensar en, ¿verdad? A veces yo tratando de buscar ejemplos para que no sean de los medios, para simplemente entender un poco a qué nos referimos con simular, pues por ejemplo, todavía estamos entre las tres, ¿verdad? Los tres conceptos sobre la realidad. Disimular, hacerse pasar y simular. Y cuando, no sé si recuerdan que cuando uno era pequeño, al menos a mí me pasaba, a veces yo me hacía pasar por enfermo. Así que yo, por ejemplo, podía fingir
un dolor de estómago. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¿Qué tienes? El dolor de estómago. El dolor de estómago es muy difícil de precisar externamente. ¿Ok? Pues porque es algo muy interno. Así que no hay forma de saber, por lo general, si te duele el estómago o no te duele el estómago. Pero entonces venía quizás la mamá o un pariente y decía, bueno, vamos a ver. Y te ponía la prueba de fuego, el termómetro, ¿verdad? Así que con el termómetro se sabe indiscutiblemente, ¿verdad? Si hay una enfermedad o no. Y ese era el cuco, porque el termómetro era el deal breaker. ¿Ibas para la escuela o no ibas para la escuela? Fíjate que en todos esos casos, por lo general, el principio de la realidad se mantiene intacto. Uno sabe, viste, no estoy enfermo nada. Y claro, una vez te dejaban decir, ay, bendito, está enfermo. Eso era a ver televisión y a ver programas por cable, etcétera, al menos en mi caso. Ahora, imagínense que tuviéramos la capacidad o la condición en la que podemos desarrollar una fiebre, ¿verdad? Porque realmente pensamos que estamos enfermos. Así que yo pienso tanto que estoy enfermo que de repente empiezo a desarrollar una fiebre. Pues eso, fíjate, esas enfermedades psicosomáticas entran en el reino de la simulación. Había una película de Woody Allen en la que él queda ciego y era todo psicosomático. Y ¿verdad? O también incluso en un episodio de House había una persona que desarrollaba unas enfermedades psicosomáticas. Era bien difícil tratarlas porque, ¿por qué? Porque trastocan el principio de la realidad. Y en muchos sentidos eso es simular. Entonces, un ejemplo bien efectivo que tiene Baudrillard es el ejemplo del atraco. Él dice, ¿verdad? Este ejemplo lo que indica es cómo es el momento en el que el principio de la realidad se trastoca, el momento en que hacerse pasar entra en el reino de la simulación. Así que él dice, Baudrillard, dile a par de panas, ¿verdad? Dile a unas amistades tuyas que tu plan es que vas a entrar a un banco con una pistola que se ve real, pero no es real, ¿verdad? Y vas a tener unos signos de la realidad. Así que quizás te vas a poner ¿verdad? Una capucha y vas a entrar con una bolsa y vas a decir, esto es un asalto. ¿Ok? Baudrillard dice, en un evento como ese, desatas una cadena en la que no hay forma de regresar, en la que no hay forma de retornar o agarrar a ese principio de la realidad. Así que una vez tú desatas ese prank, los signos de la simulación y la realidad se comienzan a fusionar. Entonces ahí quizás hay un policía o qué sé yo, llaman a la policía, entran. O sea, no hay forma ya de salirte de esa situación. Eso es indicativo de la simulación. Lo mismo pasaría, por ejemplo, que tú, ¿verdad? Digas en un avión algo como, tengo una bomba. Hoy día ya simplemente no hay forma. Ya no hay forma de desligar ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Todo entra en un entramado en el que los signos de la realidad y la simulación se entrelazan. Pero quizás un mejor ejemplo es el ejemplo del simulador de JET. ¿Ok? Así que aquí a la derecha de su pantalla, no sé, dice donde dice 737, ¿verdad? Esa es la parte de afuera de un simulador que se ve exactamente como lo que están viendo en la parte izquierda, ¿no? Cuando se ve la cabina ahí de vuelo, eso es un simulador. Así que lo que se ve en las ventanas son pantallas, ¿ok? La cabina es una réplica exacta, en este caso de un Boeing 737, y el comportamiento del simulador es exacto en movimiento, en calidad, ¿verdad? De los controles, es completamente exacto
a lo que ocurre en un contexto real. Entonces, los pilotos de aerolínea tienen que, cada cierto tiempo, tienen que pasar unas horas de vuelo en simuladores. Entonces, algo que ocurre en los simuladores es que ese es el momento, ¿verdad?, para verdaderamente entrenar. Así que siempre hay problemas, ¿ok? Problemas serios, a veces catastróficos. Y la idea es, ¿verdad?, ir entrenando a la persona para que pueda bregar con esto en la eventualidad de que esto ocurra en la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Como a mí me interesa mucho la aviación, pues yo ¿verdad? Sé bien y he escuchado, ¿verdad?, entrevistas, etcétera. Y lo que pasa es que cuando alguien entra al simulador, pues tú sabes que ahí sabes que es el simulador, el principio de la realidad está intacto, pero a medida que comienza el vuelo simulado, a medida que empiezan los problemas, esto, ¿sabes? Las personas están, ¿verdad?, salen, les sube el ritmo cardíaco, están en una, ¿verdad?, en una situación de estrés, sudan, o sea, la pasan mal, ¿ok? Y es bien extenuante. ¿Por qué? Porque de repente cuando ya te adentras en la simulación, es decir, cuando te adentras o cuando los signos de la realidad y la simulación se van entrelazando de tal forma, se trastoca el principio de la realidad. Y de repente no hay forma realmente de desintermediarte de la simulación. ¿Ok? Esto es importante para nuestro entendimiento de Baudrillard. Porque al fin y al cabo, lo que él va a aducir, ¿verdad?, eventualmente, es que hemos llegado a un punto de inflexión en el que es difícil, ¿verdad?, en el que es difícil saber qué cuenta como la realidad. Así que hemos llegado a un punto en el que los signos de la realidad y la simulación, ¿verdad?, se han entrelazado de tal forma que han trastocado nuestra noción de qué es la realidad. ¿Ok? Bien. Así que para Baudrillard, la pregunta más importante es pensar qué cuenta como la realidad en un contexto en el que, mediante la reproducción mecánica, los signos de la realidad y la simulación se comienzan a integrar. Bien. Como ya sabemos, para Baudrillard esto está totalmente atado a avances o al progreso de lo que es la representación mediante imagen. Y claro, cuando digo imagen me refiero aquí ya genéricamente a todo lo que es la representación mecánica de imagen movimiento. Así que la imagen fotográfica, pero también pues la película, el cine, y ahora, ¿verdad?, estamos en otra etapa que es la representación digital. Y vamos a hablar de eso. Pero él identifica unas etapas de la representación. Como sabemos, esto es progresivo. ¿Ok? E incluso, ¿verdad? Y Baudrillard, pues como, ¿verdad?, tanta gente en la filosofía, él estaba haciendo unas proyecciones, unas descripciones que, ¿verdad?, todavía están por cumplirse. A mí particularmente me parece que el trabajo de Baudrillard hoy día tiene más relevancia que nunca. Así que en una primera etapa de la progresión de la imagen dentro de lo que es la representación, en una primera etapa la imagen refleja una realidad. En ese sentido, pues la pintura es una representación que refleja una realidad.
¿verdad? Los paisajes que pintaba Van Gogh reflejan una naturaleza existente. ¿Ok? En algún momento la imagen también comienza a enmascarar o pervertir. Aquí Baudrillard habla sobre los iconoclastas que percibían las imágenes o las representaciones religiosas o de deidades, ¿verdad? Como algo que de alguna forma pervertía, digamos, la autenticidad de lo que podían ser estas deidades. Entonces, a medida que continúa el progreso de la imagen, para Baudrillard la imagen comienza a esconder la ausencia de una realidad. Este punto es un punto de inflexión importante. Si pensamos, si pensamos, por ejemplo, en digamos, los efectos especiales en Hollywood y la evolución del CGI, ¿verdad? La evolución de la representación y edición de gráficas digitales. Pues a veces, por ejemplo, se construyen unos mundos que realmente pues no existen, aun si se ven verosímiles. Si pensamos en estas películas de Harry Potter, ¿verdad? Y las cosas tan increíbles que logran representar mediante tecnologías digitales, comienzan en muchos sentidos, a ocultar la realidad de que no hay una realidad. Porque aun si yo sé que un búho no se puede comportar de la forma que se comporta en la película, ese búho se ve tan verosímil que simplemente, ¿verdad?, pongo una fe en esa representación. Es decir, se comienza, digamos, a nublar, a oscurecer o a trastocar la importancia del referente. Y ese punto de inflexión es muy importante en Baudrillard. Y, ¿verdad? Y ya al final, para Baudrillard es que simplemente ya la imagen no guarda relación con la realidad, punto. Y eso es lo que él llamaría ¿verdad? Un estado de simulacro puro. Es decir, en el caso del simulacro puro, hay una equivalencia entre el signo y la realidad. Mientras que en un modelo en el que se mantiene intacto el principio de la realidad, hay una distinción entre el signo y la realidad. Es decir, hay una distinción entre el signo y el referente. A medida que se estrecha esa equivalencia, o a medida que se acerca la equivalencia entre el signo y el referente, a medida que eso ocurre, nos adentramos en lo que es el simulacro puro. En otras palabras, el simulacro rebasa la utilidad del referente. El simulacro puro no depende del referente para significar. Y en muchos sentidos, pues eso verdaderamente es trastocar con el orden de la realidad. Así que si pensamos un poco en la simulación y cómo se diferencia de la imagen, digamos, ¿verdad? La imagen en términos de una representación que obedece el referente. Así que pensemos en la pintura. Pensemos en el retrato. Pues esa imagen lo que busca es agarrar la mayor cantidad de atributos de la realidad posible de forma que esa representación sea verosímil con respecto al referente. Así que una buena pintura logra representar a su sujeto de forma exacta. ¿Ok? Y pues ahí pues intermedia la destreza del artista, la calidad del medio de representación y un sinnúmero de otras cosas.
la imagen fotográfica también busca una serie de atributos, ¿verdad? Y mientras más atributos de ese referente podamos tener, mayor la resolución de ese referente. Así que la cámara, digamos la cámara de un flip phone, hace varios años, hace más de una década, pues tenía una capacidad finita de agarrar atributos. Así que en el caso, ¿verdad?, de una imagen fotográfica, los referentes de esa imagen al fin y al cabo se manifiestan mediante la captación de la luz. Pues esa tecnología de esa época, esa mini computadora que era un flip phone, no tenía la capacidad de agarrar tantos atributos ni de procesarlos. Por otro lado, un iPhone hoy día, ¿verdad?, a veces tienen 3 cámaras o 4, yo no sé. Ustedes sabrán más que yo. Esa capacidad de agarrar atributos, ¿verdad?, es increíble. Así que son cámaras, son lentes bien avanzados que agarran, ¿verdad?, los más mínimos detalles en términos de luz, y tienen una computadora que puede procesar toda esta información y tienen una pantalla que puede desplegar esa información con alta resolución. Así que, ¿verdad? Eso es lo que busca una representación en general. Ahora, el asunto con la simulación es que le importa menos a la simulación la representación de los atributos físicos. La simulación se enfoca en la representación de estructuras de sentimiento y experiencia. ¿Verdad? Esto no quiere decir que la representación de atributos no sea importante. La representación de atributos es sumamente importante. Pero cuando llegamos a, digamos, un punto en particular en el que, digamos, rebasamos nuestras expectativas de lo que es la representación de atributos, entramos necesariamente en una dimensión de representación de sentimientos y experiencia. Así que la simulación sí tiene que ver mucho con nuestro reconocimiento de todos estos signos o atributos, vamos a decir, nuestro reconocimiento de esos atributos como realidad. Pero más allá de ese reconocimiento, la simulación, ¿verdad? En la simulación me abandono a la experiencia y sentimiento de esos atributos. Y esto es clave en lo que van a ser procesos de simulación hoy día, que veremos un poco más adelante. ¿Verdad? Regresando a este punto sobre, ¿verdad?, lo que puede ser la diferencia entre la imagen y la simulación, pues fíjense que es algo sutil o sutil, en el sentido de que la realidad, como les decía anteriormente, es un continuo. Y en un continuo realmente no podemos encontrar fin, principio o fin. En un continuo no podemos necesariamente segmentar lo que ocurre. Así que nuestra experiencia de la realidad es un continuo, no empieza ni acaba. Pero cuando entramos en la dimensión de la representación, necesariamente tenemos que romper ese continuo en algo manejable. ¿Ok? Pues en ese sentido, también yo puedo observar un continuo en términos de cuando la representación tradicional, ¿verdad?, se comienza a entrar en el espectro del simulacro. Y eso es lo que estoy tratando de hacer con este diagramita, que quizás está medio trililín, pero esperemos que
cumpla su propósito. Así que arriba, ¿verdad? En este continuo tenemos, digamos, representaciones que se acercan más a la representación que obedece al referente. O podemos decir la representación referencial. Así que la pintura primero, ¿verdad? Fíjate que la pintura se acerca mucho más, ¿verdad? Al principio del espectro del referente. Luego viene la fotografía, luego la imagen en movimiento, luego la imagen electrónica, la televisión en vivo, la televisión a colores, ¿verdad? Todo esto, fíjense, que van la transmisión por satélite, ¿ok? Todo esto va construyendo, ¿verdad? Construyendo un camino hacia la simulación. Es progresivo, ¿ok? Incluso yo podría decir que en términos de la fotografía hay también una progresión ahí, en términos de lo que es, ¿verdad? La tecnología de la representación fotográfica en su inicio y lo que es la representación fotográfica hoy día, ¿ok? Así que vemos esta progresión y entonces en algún punto entramos a la digitalidad. Y entonces pues tenemos manipulación de la imagen mediante software de gráficas, tenemos gráficas hiperrealistas, tenemos la representación en tiempo real, que tiene unas diferencias en términos de lo que es la televisión en vivo. Las vamos a discutir luego en la clase. Tenemos la realidad aumentada. Tenemos la socialidad digital, es decir, social media en muchos sentidos, ¿verdad? Puede ser simulacro. Y la realidad virtual y otras cosas. Así que ahí, en esa dimensión del espectro, nos vamos cada vez acercando más a lo que es el simulacro. Y esto es una buena forma de verlo. Fíjense que no hemos terminado ese camino. Porque simplemente yo creo que estamos incluso casi que empezando esa trayectoria. Recientemente Elon Musk, de hecho, mencionó que la representación, ¿verdad? El nivel de representación en videojuegos no se va a poder distinguir de una representación real, ¿verdad? Lo que sea que signifique eso. Así que imagínense que lleguemos a un momento de representación en que yo no puedo distinguir entre una representación completa y absolutamente generada por una máquina o por software, debería decir, ¿verdad? Una creada, ¿verdad? Ya más artesanalmente, digamos, por humanos. Es decir, va a llegar un momento en el que yo no voy a poder distinguir una representación con referentes de una representación que no tiene referentes. Y para mí ese es verdaderamente la epítome de Baudrillard y su idea de la hiperrealidad. Así que, ¿verdad? Lo que hemos visto hasta ahora es que estamos en un contexto en el que hay una progresión que de hecho es una progresión exponencial en la calidad, resolución, verosimilitud, digamos, de las representaciones en imagen que comienzan a trastocar con el principio de la realidad. Y realmente la forma en que trastocan el principio de la realidad es alejándose cada vez más de la importancia del referente como ancla de la realidad. Así que cuando entramos en procesos de simulación que en este caso ya comienzan a ser ubicuos, comienzan a estandarizarse, comienzan a formar parte de la vida cotidiana. Cuando entramos en ese contexto, Baudrillard tal vez lo que nos diría es que hemos llegado a una hiperrealidad.
si pensamos un poco la palabra, el término hiperrealidad, habla de una realidad más real que la realidad. Y, ¿verdad? Podemos pensar en eso un momento. A veces yo escucho gente hablar, por ejemplo, en los círculos de gaming, la gente está siempre cada vez más enfocada en cuál es el próximo nivel de representación. Es decir, cómo el próximo juego va a ser tan y tan real que esa realidad o hiperrealidad se convierte en el punto incluso del juego. ¿Ok? Así que fíjate, estoy buscando la realidad en una representación. Y eso de por sí es algo en lo que tenemos que pensar con detenimiento, porque es un efecto de la mediatización. Estamos en un punto de inflexión en el que buscamos la realidad en la representación. De hecho, Baudrillard en la lectura habla de una nostalgia por la realidad. Cuando ya estamos en un contexto en el que, ¿verdad? En el contexto de hiperrealidad, en que todo es simulacro, entonces, ¿verdad? Queremos de alguna forma regresar a esa noción de lo real, y la paradoja es que buscamos esa realidad, digamos, en el simulacro. Así que, ¿verdad? Cuando Nicolás Mirzoeff, hablando sobre la cultura visual, decía que, ¿verdad? Hay una insistencia en la cultura visual de visualizar lo que no es visualizable en sí, pues podemos ver esa cita en el contexto de la hiperrealidad de Baudrillard. Cuando ya no dependemos de referentes, ¿verdad? Muchas cosas ocurren importantes. Así que, ¿qué significa eso, verdad? ¿Qué significa la realidad en un contexto en el que ya el referente no es tan importante? Así que podríamos, ¿verdad?, pensar en un futuro cercano de la representación. Imagínense que con software podemos generar cualquier cosa y esa representación se ve exactamente como la representación como la conocemos, ¿verdad? Como un espejo de lo real. Y sin embargo no existe. Así que podemos pensar en una estrella de cine, no sé, el próximo Brad Pitt, no sé, excepto que esta persona no existe. Es una persona generada, ¿verdad?, por software. ¿Qué pasa en ese momento, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando comenzamos a idolatrar figuras que no... O incluso, ¿verdad? Si llevamos esto un poco más lejos, estilo, ¿verdad?, ya ciencia ficción, pero quizás, no sé, un poquito Black Mirror, pero ¿qué pasaría entonces si, digamos, tenemos un gobernante que no existe realmente, que digamos es software y se encarna mediante una representación? Así que, ¿verdad? Eso también son problemas de la simulación, ¿verdad?, que podemos pensar. Y hoy día tenemos las condiciones para un entorno de hiperrealidad. Así que tenemos, por ejemplo, la hiperresolución y las representaciones hiperreales. En el módulo de Google Classroom les tengo varios ejemplos que me gustaría que vieran. Los vamos a discutir en nuestra próxima reunión. Pero quiero que vean ahí, por ejemplo, unos enlaces que recogen lo que es la representación hiperreal. Así que vamos a ver ahí imágenes de cosas que no existen en el mundo referencial. Es decir, son representaciones sin referente, ¿verdad? Y piensen en eso un poco. Así que vamos a ver algo que se ve como real, que yo voy a decir, wow, eso es real, y sin embargo es una realidad sin referente.
Esa pregunta es importante en términos filosóficos. ¿Es posible una realidad sin referentes? No lo sé, ¿verdad? Pero al menos son las preguntas que nos deberíamos estar formulando en lo que van a ser los próximos 20, 30, 50 años de Media Studies. Así que tenemos la hiperresolución y las hipergráficas. Tenemos entornos de realidad virtual. ¿Ok? Así que hoy día, ¿verdad? Meta, antiguamente conocido como Facebook, está trabajando en un contexto de socialización, ¿verdad? Un mundo virtual en el que podemos acceder en una forma en la que no solo, ¿verdad? Podemos captar los signos denominativos de la realidad, ¿ok? Los atributos de la realidad, sino que también podemos acceder a unas estructuras de sentimiento y experiencia de esa realidad. Así que con un headset de Oculus yo puedo acceder a un mundo donde incluso, ¿verdad? Yo podría ganar dinero, es decir, en principio lo que se vislumbra es que yo quizás puedo tener un trabajo en ese entorno digital o virtual. Tal vez puedo también tener una relación amorosa en ese entorno, ¿ok? ¿Y cómo, verdad? Entonces, nuevamente, ¿cómo trabajamos esto en términos de nuestro pensamiento sobre la realidad y la representación? Así que, por ejemplo, si yo trabajo y me enamoro en un contexto virtual, puedo tener hijos y esos hijos tienen que ser humanos. Hay una serie de preguntas, ¿verdad? Y entonces, si alguien realmente está viviendo esto dentro de una estructura de sentimiento y experiencia, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo, ¿verdad? Negar esa experiencia de la realidad? Así que, ¿verdad? Cuando vayan a la clase a los ejemplos en Google Classroom, vamos a ver distintas cosas. Aquí estoy capturando un poco, pero tengo aquí eh, una Little Miquela se llama, y es un avatar de social media. Tiene millones de seguidores en Instagram, bueno, y en distintas plataformas, me imagino. Y es, ¿verdad? Una representación sin referente. Es una imagen, ¿verdad? Producto de software generativo. Y entonces también se integran, ¿verdad? Personas reales con este personaje, este avatar. Y bueno, es una sensación. Y es una representación sin referente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo en la realidad sigo a esta persona? Quizás no sé que no es una persona real. Quizás no importa que no sea una persona real, ¿ok? Entonces, si yo pudiera acceder a esta persona digital mediante un headset de ¿verdad? De realidad virtual como Oculus, pues ¿qué pasa ahí? ¿Verdad? Nuevamente, los signos de la realidad y la simulación se entrelazan de tal forma, pues que dificultan, digamos, oscurecen o simplemente hacen irrelevante la necesidad de un referente. ¿Ok? Aquí bueno, la muchacha con la corbatita, ¿verdad? Que es Saya, es también una, ¿verdad? Representación sin referente de Japón. Entonces acá arriba, por ejemplo, donde dice Human Skin, pues aquí esto, ¿verdad? Tiene que ver con software generativo que permite crear, ¿verdad? Eso nuevamente, ese señor ahí, eso es una representación digital, es decir, no existe, es sin referente y sin embargo cuando lo vemos, pues wow, tú sabes, se ve muy real. Así que es hiperreal, es más real que lo real. El asunto de más real de lo real
en muchos sentidos tiene que ver con mi insistencia en ir a la representación para decir, wow, eso se ve real. Así que, ¿cómo yo encuentro la realidad de una cara humana? La encuentro en la representación. Y cuando la representación me enseña lo real que puede ser, ¿verdad? La realidad, ahí yo digo, wow, accedo a la realidad. ¿Ok? Así que piensen en esto.